amén, ¿verdad? En realidad no sabía que Ethan iba a tocar antes de que yo predicara. Parece que esas son parte de las curiosidades de la iglesia. Hermanos, feliz sábado. ¿Están cansados, verdad? Algunos los veo como tristes. ¿Qué será? ¿Preocupados por cuánto tiempo falta por quedarse acá? Bueno, les tengo buenas noticias. El sermón toma 30 o 40 minutos más. Ya viene el rostro de algunos un poquito de aflicción. No, pero tenemos también, estamos iniciando en esta ocasión unas ideas que vamos a completar en la tarde, porque hasta donde entiendo me han pedido que trabaje con las ideas sobre mayordomía y a las 4 de la tarde es. A las 4:30 vamos a seguir, así que entonces vamos a dejar la gran parte de los 40 minutos para la tarde y vamos a hacerlo un poco más corto ahora. ¿Está bien? ¿Cuántos están de acuerdo? Ok, muy bien. Esta mañana quisiera hablarles acerca de algo que es para mí la esencia del reavivamiento y la reforma. Tenemos muchos años ya, porque son varios años, que la iglesia está en una gran campaña, un gran esfuerzo de reavivamiento y de reforma. Y creo que si vamos a hablar de mayordomía, el corazón de la mayordomía es el reavivamiento y la reforma, porque la mayordomía produce una reforma. En realidad, la mayordomía es un estilo de vida, y para adoptar un estilo de vida hay que hacer reformas. Pero las reformas en un estilo de vida cristiano no se pueden hacer por esfuerzo humano. Y de eso es que se trata el tema de hoy. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, ahora que vamos a tomar algunos minutos para concentrarnos en la meditación de tu palabra, te rogamos que estés con nosotros y que nos ayudes a escuchar tu voz y a ser fortalecidos en Cristo Jesús. Amén. Para este tema quisiera invitarles a que prestemos atención a uno de los libros del Nuevo Testamento menos predicados. Uno de los libros que muy pocas veces se usa para predicar, porque es un libro del Nuevo Testamento que los líderes de la Reforma Protestante consideraron un libro que posiblemente no debía estar en la Biblia. De hecho, hay algunos escritos de teólogos protestantes que prefieren cuestionar si el libro debe estar allí. Y me refiero al libro de Santiago. Santiago. Este libro es un libro bastante corto. Algunos dicen que Santiago es hermano de Jesús, su autor. No vamos a afirmarlo, no vamos a negarlo. Lo importante es que Santiago tiene un mensaje poderoso y un mensaje de conflicto. Y el conflicto justamente está en el hecho de que Santiago pareciera estar contradiciendo lo que Pablo dice. Y los teólogos de la Reforma están tremendamente emocionados con el apóstol Pablo, especialmente con Romanos. El justo por la fe vivirá. Y algunos dicen que el libro de Santiago es un libro que no habla de fe, sino que habla de las obras. Y cuando se enfrentan algunos textos del libro de Santiago con los textos que vienen de Pablo, algunos no encuentran la manera de reconciliar esas declaraciones y terminan diciendo, algo raro pasa con este Santiago, no puede ser parte de la enseñanza bíblica. Hoy no vamos a resolver el problema aquí, mucho menos en los minutos que tenemos.
pero solamente lo digo para llamarles la atención a la importancia de estudiar el libro de Santiago y el mensaje que él contiene. Y en mi opinión, el pasaje central, yo diría el argumento directo del apóstol, en este caso, en favor a su idea, es el versículo 26 de Santiago. Y de Santiago 2, el capítulo 2 y el versículo 26, que fue el versículo que leímos para la lectura bíblica en esta mañana. El texto dice así, es un texto bastante fuerte, contundente y que tiene un significado muy importante en esta época, en este tiempo, cuando hablamos de muertos y cuando sabemos lo desagradable, lo triste, lo penoso que es este asunto de la muerte. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está, dice allí, ¿cómo? Muerto. Me vuelvo a repetir, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿qué sigue diciendo? Así también la fe sin obras está, ¿qué? Muerto. A mí me impresionó esta semana, entre otras cosas, haber visto en las noticias un pequeño video de entrevista que le hicieron a la madre de los muchachos esos que dicen que hicieron un atentado en Boston. Y me imagino que ustedes también han visto eso. Si lo vi yo, todos lo han visto, sin duda. Ustedes ven las emociones de esa madre ante la muerte de su hijo. No hay una cosa más triste, más dolorosa que ver a un cuerpo sin vida. Sobre todo cuando se trata de un cuerpo sin vida que pertenece a una persona que amamos. Y de una manera muy especial, el cuerpo sin vida de un hijo, de una hija. Pero ese dolor no es solamente de esa madre, es el dolor de la madre de otros que murieron también allí, en Boston. Y de otros que mueren en muchas partes del mundo hoy, en las guerras y en la violencia que hay. El problema de Boston es un gran problema, pero un grave problema, gran problema que no es desafortunadamente no solamente fue en Boston, es alrededor del mundo. Miles y miles de personas sufren hoy de la violencia y la consecuencia final de todo eso es la muerte. ¿Y cómo sabemos que un individuo está muerto? Cuando el cuerpo está ahí, pero no tiene ¿qué? No tiene espíritu. Y eso es lo que dice el apóstol Santiago. El cuerpo, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, y entonces toma ese ejemplo, ese escenario y lo traslada a la experiencia de la fe y dice, así también la fe, ¿sin qué? Sin obras, está muerta. Aquí Santiago lo que nos está diciendo es que existe la posibilidad de una fe que no sea viva y que existe la posibilidad de una fe que es viva. Me contó un pastor hace algunos años atrás que él viajaba en la carretera, iba bastante apresurado, dice que era un viernes de tarde, estaban viajando de la ciudad de Panamá a la ciudad de David, allá en la República de Panamá. Es un viaje que toma en aquel tiempo alrededor de 4 horas y media, y ellos estaban tratando de llegar a tiempo para un culto el viernes a la puesta del sol en David con los laicos de esa zona, y él iba llevando al departamental de la Unión y él, que era el departamental de laicos de la asociación, iban en su coche por la carretera a toda velocidad, apurados, así que ya puede usted imaginarse. El asunto es que él dice que yendo sobre la carretera a la mano izquierda, él iba manejando, él vio que iba un muchacho, una persona en bicicleta al otro lado de la carretera, allá a la distancia. Y desafortunadamente en el último momento, cuando él ya estaba bastante cerca del muchacho, de la persona,
El individuo que va en la bicicleta, sin mirar para atrás, decide cruzar al otro lado, atraviesa el carril que viene a la izquierda, el que va hacia el frente, y se le pone y se le atraviesa delante de su coche. Con tan mala fortuna que por más esfuerzo que él hizo por frenar, siempre logró alcanzarlo. Le pegó, el muchacho pasó por encima del carro y cayó atrás. Yo no sé a qué velocidad irían, pero la verdad es que él me dijo que se paró varios metros adelante, paró su carro y salió corriendo a ver qué había pasado. Gente que vivían alrededor salieron enseguida, y dice él que cuando él llegó a donde estaba la persona tirada en el piso, ya habían unas 3 o 4 personas más que ya habían hecho la decisión: está muerto. Y a él no lo dejaron acercarse a verlo. Le dijeron, no. El departamental de la Unión fue, y ese sí se acercó, y vio y regresó y le dijo, no hay nada que hacer, está muerto. Él dijo, no puede ser. ¿Cómo sabían que estaba muerto? Y él se acercó, esa vez sí se acercó, dice, él se acercó y dijo, no puede ser, lo dejaron acercarse, él dijo, debe estar dormido, no puede estar muerto. Y comenzó a orar. Para él, en su forma de pensar, estaba dormido. Para los demás estaba, ¿qué? Muerto. ¿Cómo sabe usted si un cuerpo de una persona es un cuerpo de un muerto o un cuerpo de un dormido? ¿Cuál es la diferencia? Más de una vez algún padre de familia se ha asustado con su bebé que hace un ruido, que respira mal y de repente se queda quietecito y usted queda ahí esperando a ver si respira, ¿verdad? Eso es lo que se habla de espíritu. Porque si no tiene ese aliento, no va a poder hacer nada, es decir, no hay obras. Tiene que respirar. Hoy vengo a hablarles de la resurrección de la fe, porque la fe puede estar como muerta. Santiago dice, así como un cuerpo sin espíritu está como muerto, una fe sin obras es ¿qué? Muerta. La historia se la voy a concluir para que no se queden preocupados. Es una historia increíble. Pero el pastor dice que él estuvo orando mientras que llegaba, en el momento, en el primer instante, y los carros pasaban y la gente se paraba y cada vez se hacía más grande la cantidad de personas que estaban alrededor del muerto, hasta que en un momento dado aparecieron por la carretera, que es una carretera bastante, diría yo, despoblada, apareció un carro, dice él, que frenó en medio del grupo ahí, se puso a un lado, se bajaron 4 muchachos, corrieron al lugar y volvieron a hacer la revisión de si estaba vivo o estaba muerto, y los muchachos dijeron está vivo y se lo treparon en el carro y se lo llevaron. Y en verdad, al final de la historia es que sí, que estaba vivo. Y ustedes conocen el pastor a quien le sucedió eso, porque él ha predicado aquí en este lugar, el pastor Braulio Concepción. Qué tremenda impresión, dice él, que vino a su corazón cuando él escuchó a aquellos que dijeron está vivo, después de que había estado pensando y todos estaban convencidos de que estaba muerto. Los que llegaron eran unos muchachos que estaban estudiando medicina en la capital, en Panamá, iban de camino de regreso para su tierra a pasar el fin de semana. Y él considera que no fueron los muchachos, fue el Señor el que hizo el milagro de la resurrección. Yo quisiera, hermanos, que en esta ocasión nosotros escuchemos la invitación del Señor. El Señor nos está invitando esta tarde a que hagamos una reflexión. ¿Cómo es mi fe? ¿Una fe viva o una fe ¿qué? Muerta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo sabe usted si su fe es viva
o si su fe es muerta. ¿Cómo sabe usted si su fe es viva o es muerta? Usted, no los demás, sino usted. ¿No se atreven a darme la respuesta? ¿O es que la pregunta es muy capciosa? No, no es capciosa ni es difícil de resolver. Es muy sencilla. Si yo quiero saber si mi fe es viva, yo tengo que preguntarme si tengo el Espíritu. Para mí, el asunto no son las obras. La evidencia de una fe viva en mí es la presencia del Espíritu. El asunto de si yo voy a juzgar a otro, entonces sí. Entonces tengo que usar ¿qué cosa? Las obras. Pero esa no es la tarea que nos toca a nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en otra parte del texto dice, porque si entonces juzgas al hermano, entonces tú te pones como juez. Y ya entonces estás poniendo en el lugar de ¿quién? De Dios. Pero el punto principal no es tanto las obras como el hecho de que tenemos que tener una experiencia con Dios. Porque lo que aquí nos está diciendo el texto, ahora no estoy leyendo este texto, sino todo el libro de Santiago, es que tenemos que tener una experiencia de relación con Dios que nos permita una transformación y una habilitación, porque en esa relación con Dios siempre habrá fruto. Y cuando no hay fruto es que la relación está mal. El problema no es la ausencia de fruto, el problema es la falta de ¿qué? De relación. Hay un texto que quiero leer que está en el libro de los Romanos, que dice, el 3:28 de Romanos, dice que nosotros sabemos, dice el apóstol Pablo, que el ser humano es justificado por fe sin las obras de la ley. Allí dice así, el ser humano es justificado por fe, y él entonces insiste, dice, sin las obras de la ley. Y contraste usted eso con Santiago 2:24. Y Santiago dice, sabemos que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y entonces ahora tiene a Pablo aquí y tiene a Santiago allá y pareciera que están peleando en una gran discusión. Este dice es por fe sin las obras de la ley. El otro dice tienes que tener obras, no solamente fe. Y aquí es donde viene el punto clave. Pablo está hablando de las obras de la ley y Santiago está hablando de las obras de la fe. Y tal vez tenemos que comenzar a hacer diferencia entre obras de fe y obras por la ley. ¿Será que hay contradicción aquí? Realmente no la hay. Cuando lo que usted es y lo que usted hace es producto del esfuerzo humano y no obra del Espíritu, son obras de ley que se hacen para cumplir. Se trata de una fe que es una fe teórica, es una fe solamente y aquí viene un punto interesante. Yo creo que uno de los problemas que podríamos tener algunos adventistas en los últimos años es que cuando damos los cursos de preparación de los hermanos para ser bautizados, utilizamos un manual doctrinal, ¿verdad? ¿Y cómo es que se llama ese manual que más a menudo usamos? La fe de Jesús. Y eso en algunos le ha dado la idea, la falsa idea, de que fe es conocer lo que está en ese libro. Y si usted sabe lo que está en ese libro, usted tiene la fe de Jesús. Porque para muchos fe es información, es conocer y es saber. Si usted contesta bien todas las preguntas y sabe cuál es el día del sábado y sabe cómo defender el asunto del alimento y de la dieta y de esto y lo demás, y usted puede explicar todos estos asuntos, usted tiene una doctrina y si usted se mantiene firme en esa doctrina y es fiel a esa doctrina, al final el Señor va a venir y se va a salvar usted.
Y de hecho algunos dicen que tiene la fe de Jesús, porque tiene la doctrina, las 28 doctrinas. La doctrina no es mala, es buena, pero no es esa la fe de Jesús. La doctrina no es la fe de Jesús. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago. Si solamente se trata de tener doctrina, es decir, dime cómo hacerlo y yo lo hago, es la misma situación que tuvieron los judíos. Cuando llegaron al monte Sinaí y Dios les dio la ley, ellos dijeron, esa es la ley, todo lo que Dios diga, eso que vamos a hacer. Estaban informados y ahora iban a hacer lo que se les había pedido. Es decir, usted estudia el manual de la fe de Jesús y luego se va a hacer lo que dice allí. Esa es la fe de la cual está cuestionando el apóstol Santiago. Porque él dice, esa fe no produce obras de fe. Son obras de la ley, dice entonces el apóstol Pablo. Y Pablo dice, obras de la ley no salvan. Cuando usted dice, ok, ya me enseñaron que el sábado hay que guardar, ok, dígame, ¿a qué hora comienza? ¿A qué hora termina? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo es que debo de hacerlo? Y comienza en todos esos detalles, usted queda en un proceso de salvación por obras. Y está tan preocupado por todos esos detalles que no tiene tiempo ni de orar. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy, por ejemplo, tenemos algunas formas para el regamiento. Estamos leyendo un capítulo de la Biblia por día. Ese es un plan que hay. Estamos haciendo oraciones que algunos ya nos las dan escritas para las 7 de la mañana y para las 7 de la noche. Esas cosas tienen algo de bueno, pero hay un elemento más en el fondo, necesitamos el Espíritu. No es que porque yo leí un capítulo ya estoy bien. No es porque repasé la oración y dije la oración ya estoy bien. Lo que necesito es un encuentro con el Señor. Y aquí viene el punto central. Dice el texto bíblico en Gálatas 5:6, lo voy a usar para mostrarles cómo Pablo y Santiago se reconcilian. Pablo dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, las cosas que se hacen, ni la incircuncisión, es decir, que se cumplan las normas o los criterios de las tradiciones judías. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que lo que vale es, y ya ustedes lo leyeron, ¿verdad? ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por amor. Y noten que lo interesante es que Pablo lo dice mucho más claro y más hermoso que Santiago. Santiago dice, la fe sin obra está ¿qué? Muerta. Y Santiago dice, lo que vale es la fe que obra por el amor. Los dos están diciendo lo mismo. ¿Y cómo puedo yo obrar por el amor? Cuando no se obra por el amor, cuando se obra por el amor, cuando la fe obra por el amor, entonces tiene obras de fe. Y cuando se obra como un esfuerzo por cumplir lo que dice la Biblia, usted tiene obras de la ley. Y esas obras no tienen ningún valor. La obra por sí solo no es suficiente, como la fe por sí sola no es suficiente. Usted tiene que tener la fe correcta y la obra correcta. Tiene que tener la fe que viene de una correcta relación con Dios y tiene que tener la obra que produce el amor que Dios ha puesto en su corazón. Y hermanos, yo les invito en esta hora que busquemos al Señor y le pidamos a Él que nos dé de su amor, nos enseñe de su gracia y nos capacite para que conociéndole a Él, por eso es que estudiamos la Biblia, no por estudiar la Biblia, porque a través de la Biblia debemos de encontrarnos con Dios y escuchar a Dios, conocer a Dios, recibir su amor y entonces habilitados por el Espíritu hacer obras de amor, porque lo que vale es la fe que obra por el amor. Y entonces todos conocerán que somos sus discípulos cuando nos amemos
los unos a los otros. Amén. Le agradecemos mucho al pastor Grajales por este tema y la continuación, recuérdese, es esta tarde en la Sociedad de Jóvenes, que estaremos aquí a las 4:30 de la tarde, así que les invitamos a todos. Vamos a ponernos de pie y vamos con mucho gozo, vamos a cantar el himno 416, himno número 416. Y le estamos invitando a todos los hermanos de la Iglesia de Aurora del Norte, a nuestros hermanos, las visitas, que no tuve el tiempo de darles una bienvenida en especial a cada uno de ustedes. Vi a la hija del hermano Gutiérrez, ahí está, bienvenida. Pero todas las visitas, por favor, quédense con nosotros, vamos a tener un delicioso almuerzo para compartir con ustedes. Himno número 416. Vamos a cantar solo las estrofas 1 y 4. Tenga yo la ardiente fe que ante enemigos mil no temblará ni aun cuando esté en la miseria vil, en la miseria. Señor, tal fe, y venga bien o mal, estando aquí gustar podré la dicha celestial, la dicha celestial. Amado Padre, estamos aquí deseosos y necesitados de tu amor, de una comprensión más clara y profunda de quién eres tú y cuán bueno eres con nosotros. Danos la capacidad, Señor, de servir y de amar como tú lo haces con cada uno, para que podamos, Señor, honrarte, glorificarte y completar la obra que tenemos por delante. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.